En el presente vídeo vamos a revisar tres grandes libros de budismo zen, de la mano de José Luis Andrés, autor de uno de mis blogs preferidos, Zen y Advaita, cuyo enlace pongo en la descripción. José Luis tiene décadas de práctica en el zen, pero sobre todo es un enamorado de la literatura sobre la espiritualidad de Oriente. Con él vamos a comentar sobre tres interesantísimos libros: Los vagabundos del Dharma, de Jack Kerouac, El camino del zen, de Alan Watts, y finalmente El espejo vacío, de Jan Willem van de Wetering. Hola José Luis, es un placer tenerte en este canal. Muchísimas gracias por poder compartir esta charla sobre libros contigo. En primer lugar, me gustaría que me contaras un poco sobre tu blog. ¿Cómo surgió la idea de empezar tu blog? Bueno, pues el blog me surgió la idea hace ya bastantes años, creo que empecé en el 2013 y lo que me propuse con él fundamentalmente es un poco dar a conocer los maestros que más valen la pena, ¿no? Divulgar un poco lo que yo creo que es mejor, ¿no? Que los maestros, es que el problema es que hay muchos canales donde se critican muchas cosas, donde tal. La gente está muy confusa con temas, mezcla todo, nueva era, con tal, pero lo que más me interesaba era eso, dar a conocer los maestros que a lo largo de mi trayectoria en este mundillo, pues me parece que son los más válidos. O sea, hacer en la medida de de mis posibilidades, pues una labor de divulgación, ¿no? Eso fue por lo que surgió el blog. ¿Y cuál es tu planteamiento al tratar conjuntamente en tu blog dos tradiciones que en principio son distantes, Sí. como es el budismo zen y el Advaita Vedanta? Bueno, realmente cuando te liberas un poquito de todo lo que son los ropajes del Zen, de creencias, de ritos, de este tipo de cosas, de mitos del Zen, pues te das cuenta que realmente no hay ninguna diferencia entre uno de los grandes maestros del Zen, de la antigüedad, como por ejemplo podía ser pues Wu Nen, el sexto patriarca, otros muchos de la dinastía Tang, pues con un gran maestro de Advaita como era Ramana Maharshi, por ejemplo, o Nisargadatta. Realmente no hay ninguna diferencia. Si prescindes de los ropajes culturales y tal que van asociados a cada cultura, ¿no? Pero realmente estoy totalmente convencido de que un Ramana Maharshi, que por ejemplo es uno de los místicos, de hecho se considera el mayor místico del siglo XX y una de las mayores figuras de la Advaita, estoy totalmente convencido de que Ramana Maharshi hubiera sido reconocido como maestro zen. Entonces creo que lo que importa es esa profundidad en el despertar de las personas, no tampoco la tradición. Ya, zen, Advaita, bueno, no sé, no tiene mucha importancia. Lo que importa es el despertar de las personas, la profundidad de esos místicos, ¿no? Si te parece, empezamos a comentar sobre los vagabundos del Dharma. Un libro que, por cierto, lleva mucho tiempo con ganas de leer y que leí finalmente tras saber que era uno de los libros que habías elegido para esta charla. ¿Por qué has elegido este libro para la charla? Bueno, yo cuando empecé en esto del Zen hace muchos años, mm, yo tendría igual 24 años o algo así. Yo en aquel tiempo estaba más en la onda del yoga, de la India, de Krishnamurti y todo esto, ¿no? Había oído hablar del Zen, me sonaba un poco la palabra esa, pero no sabía muy bien de qué iba la cosa, ¿no? Realmente en aquel tiempo en España apenas había publicaciones que hablaran de este tema. El primer libro que yo descubrí fue El camino del Zen de Alan Watts y al poco tiempo pues conocí también Los vagabundos del Dharma de Jack Kerouac. Bueno, este libro realmente de Kerouac, el más conocido es el libro de En el camino, que a mí no me gustó mucho, la verdad, me parece. Jack Kerouac escribía los libros con impresiones que iba teniendo sobre el momento, ¿no? Dicen que En el camino lo escribió en rollos de papel de váter sobre la marcha. Pero el que realmente a mí me fascinó fue Los vagabundos del Dharma. Parece una novela, pero no lo es, porque está basada, porque él escribía así, era una crónica de lo que le estaba sucediendo día a día, ¿no? Y en ese libro, pues había un personaje muy importante en la novela, en la novela aparece como Jaffe, no sé cómo se pronuncia, Reader o Rider, algo así.
Sí, Rider, sí. Jaffy Ryder, que realmente se estaba Sí. refiriendo a, J.F. Rider, sí. sí, se estaba refiriendo a Gary Snyder, ¿no? Que existía en la vida real y eran amigos en la vida real, ¿no? Este Gary Snyder era un personaje fascinante, ¿no? Era un poeta, escritor, ecologista, seguidor del budismo zen. Entonces eran verdaderos pioneros y adelantados a su tiempo. Este Gary Snyder, de hecho, en el libro, termina el libro diciendo que se va a marchar a un monasterio de Japón y fue lo que hizo, se marchó 9 años a un monasterio de Japón. Estamos hablando de que esta novela fue publicada en el año 1958. Eh, ¿Qué cosas me descubrí yo con los vagabundos del Dharma? Por ejemplo, empecé a ver la montaña de otra manera, ¿no? En el libro aparecen excursiones que hacen a la montaña. Habla también de uno de los poetas que más admiraba a Gary Snyder, que era Hans Sand, que fue un ermitaño zen de no sé de qué siglo, desde el 8 o del 9 por ahí. Y el personaje este de Hansan era fascinante, ¿no? Era un hombre que su monasterio era en las montañas, ¿no? Esto me parecía precioso, ¿no? Eh, y escribía unas poesías preciosas en las cortezas de los árboles, en las piedras, ¿no? Entonces me atraía mucho esta versión del zen de Gary Snyder, que además contrasta muchísimo con el zen japonés, ¿no? Que es mucho más cuadriculado, mucho más rígido. De hecho, Gary Snyder, no sé cómo duró tantos años en un monasterio zen de Japón, eh, porque luego él se fue a vivir a las montañas. Eh, También en el libro se habla de haiku, otro de muchos intereses relacionados con la cultura japonesa, ¿no? En fin, fue un libro que Sí, es verdad, es verdad. fue muy revelador para mí. No obstante, me da la impresión que este libro está imbuido así por la cultura de los años 50, donde te trataba mucho de descubrir, donde en este caso está el budismo un poco idealizado. Me da la impresión que, y en este sentido lo digo un poquito crítico, ¿no? Una visión un poco crítica, que el budismo está idealizado y que de alguna manera sirve para legitimar el estilo de vida que tenían este grupo de personajes en contraposición a lo que era las clases medias norteamericanas, el estilo de sociedad consumista, pero que era una visión un poquito utópica, ¿no? del budismo, donde al final lo que les daba pie, les legitimaba de alguna manera ideológicamente para ser lo que eran ellos, que en el fondo eran anarquistas, por decirlo así, en el sentido más amplio de la palabra. Era la libertad por encima de todo. Sí, yo a este zen le llamaba también anarcocén, ¿no? Entonces sí, es así como dices, y sí que estaba bastante mitificado, pero realmente Gary Snyder llevó a la práctica todo eso y lo vivió realmente. Él luego se construyó en una casa en las montañas y vivió allí con su familia y bueno, él hizo realidad todo eso, ¿no? Quizá el que lo tenía más mitigado era Jack Kerouac, pero yo creo que Gary Snyder no. Sí, sí, efectivamente, esa es la impresión que me da, ¿no? Porque al final Jack Kerouac muere básicamente por su estilo de vida, porque era un alcohólico empedernido Ujú. y el budismo en eso no le ayudó demasiado. No, de hecho, en el libro no para de beber, además es un gran bebedor de Oporto, que lo dice continuamente. No sé cómo eso es fácil, digamos, que llevar bien esto con el budismo. En ese sentido, un poquito mi visión crítica, que por otra parte me parece un gran libro, un gran libro. Es verdad que veo muchas similitudes con El Camino, que también leí hace bastante tiempo, pero con una visión diferente, con una visión que sí que es más romántica. Es un budismo, yo interpreto esto como un budismo muy personal y muy romantizado, ¿no? Y muy idealizado. Son personajes románticos, ¿no? Que buscan la libertad y, bueno, a mí particularmente me ha gustado bastante. Pero que no dejo de ver eso que te comento, que es una visión muy idealizada de un tiempo, ¿no?
de un tiempo muy concreto, ¿no? En Occidente, en Estados Unidos, donde eran pioneros, mm, pero claro, realmente si hubiesen conocido a lo mejor el Zen en su lugar de origen, pues probablemente no le hubiesen sido rebeldes de esa sociedad. ¿No crees? Seguramente, por eso te decía que me extraña mucho que Gary Snyder aguantara 9 años en un monasterio zen. Luego fue él muy crítico también de ese estilo zen. Y estoy también muy de acuerdo con eso que dices, de que esto era, la visión de ellos era una visión muy romántica. También era la mía cuando tenía esos años, ¿no? Y por eso me gustó también mucho ese libro. Ahora no lo vería a lo mejor de la misma manera. Pero a los jóvenes que están empezando con el budismo, ¿crees que es recomendable este libro? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. No sé. Es que, no sé, yo hice muchos descubrimientos. Yo, por ejemplo, descubrí la montaña. Yo cuando tenía 17, 18 años solía ir a esquiar, pero para mí la montaña era, pues eso, un sitio donde ibas a esquiar, a pasártelo bien, ¿no? Y a partir de este libro descubrí la montaña, que se podía ir a la montaña de otra manera, ¿no? Y percibir otras cosas y que sucedían otras cosas, no sé. Descubrí la montaña también, ¿no? Entonces es que, no sé, son muchas las aportaciones de este libro. A mí, mira, tengo aquí una poesía que ya siempre, desde que la leí me fascinó, que la leí en este libro, que la habrás leído tú también, y es de Han San. Y si te parece, la leo. Sí, 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 por supuesto. Se titula La montaña fría. Dice, la montaña fría es una casa sin vigas ni paredes. Las 6 puertas, a derecha e izquierda, están abiertas. El vestíbulo es el cielo azul. Las habitaciones están desocupadas y vacías. La pared del este choca con la del oeste, y en el centro no hay nada. Nadie viene a pedirme que le preste nada. Cuando hace frío, enciendo un pequeño fuego. Cuando tengo hambre, cuezo unas verduras. Nada tengo que ver con el granjero, con su granero y sus pastizales. Se organiza una prisión para sí mismo y una vez dentro de ella no puede salir. Piénsalo, pues puede sucederte a ti. Precioso. Sí, 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 sí. Este Han San es un autor que me interesa, me interesaba, lo conocí en un canal en inglés de Cold Mountain, que le llaman en los anglosajones, y sí, sí, de hecho tenía pensado hacer un vídeo. Tenía pensado hacer un vídeo, sí es un autor que me gusta mucho. Eh, eh, ya que te he comentado, yo creo que sí, que también voy a responder yo a la pregunta que te hice. Creo que es un libro recomendable para los jóvenes que están empezando en el budismo, porque abre una puerta a que uno es, de alguna manera, es el que hace el camino. Ellos a lo mejor en algunos casos vemos que el camino de algunos, en principio, no, digo en estos personajes, no casa muy bien con el modelo que tenemos, ¿no? de budismo, ¿no? De budistas, pero sin embargo sí que tiene esta visión un poco romantizada, pero también real de que cada uno hace el camino, cada uno es su propio maestro, ¿no? Ujú. Esta idea, por ejemplo, de Krishnamurti, que a mí siempre me encantó, ¿no? Uno es siempre su propio maestro, ¿no? Que también queda reflejado en el libro de Hermann Hesse, de Siddhartha. Es decir, el, el- el que llega a un estado, ¿no? de iluminación, así entre comillas, ¿no? Difícilmente puede mostrarlo, no por la palabra nunca va a poder mostrar el camino, únicamente con la palabra. Al final uno tiene que ir conocer la verdad. A eso me refiero. Uno tiene que elegir y tomar decisiones y, y por la senda de la vida. Y en ese sentido, yo creo que sí que es interesante, ¿no? Ujú. Aunque a lo mejor no sean tan ejemplarizantes algunos de los personajes, ¿no? Ya. Pero sí es un libro que yo también recomiendo. Es un libro que yo he disfrutado leyendo y te agradezco, por cierto, pues haber sacado este libro. Ujú. Si quieres al siguiente libro, al de, por ejemplo, El camino del Zen de Alan Watts. Sí, pues te decía, Cuéntame. sí, te decía que El camino del Zen de Alan Watts, yo creo que fue el primer libro que leí,
sobre budismo zen. El primer libro, yo creo que los primeros libros que se publicaron en España sobre budismo zen. Alan Watts es una figura que me fascinó durante bastante tiempo, leí bastantes libros de él. Alan Watts era un verso libre, no es que él fuera un budista zen, hablaba también, tenía libros de... Él se identificaba más con el taoísmo, él cuestionaba también, por ejemplo, la obsesión por la práctica meditativa y todas estas cosas. Pero el libro del Camino del Zen es muy bueno porque, bueno, hace un recorrido por todo el Zen, por toda la historia del Zen. Y luego tiene una parte del libro también muy interesante donde habla de la cultura tradicional japonesa relacionada con el Zen. Y concretamente fue en este libro donde leí mis primeros haikus. Y influyó también muchísimo para que yo me interesara por el haiku y empezara a escribir haiku. Bueno, de hecho, yo, por ejemplo, en aquel tiempo, desde hace mucho tiempo, tenía la costumbre de ir a pasear, de hacer paseos meditativos o contemplativos por parques de Zaragoza, de mi ciudad en la que vivo. Y escribía, llevaba una especie de diario y escribía alguna frasecilla que se me ocurría, alguna cosa. Y al leer este libro fue cuando me di cuenta de que algunas de las cosas que estaba escribiendo, pues si no eran haikus, se aproximaban mucho. Y entonces fue cuando me empecé a aficionar a escribir haiku, ¿no? Y bueno, no sé qué te habrá parecido a ti el libro. A mí me ha parecido muy completo. Pensaba que iba a ser más introductorio. Y, y me ha parecido muy exhaustivo, ¿no? Que entra aspectos que a lo mejor en otros libros no se entra tanto. Por ejemplo, quizás en otros libros que he leído no tiene tanta importancia lo que es la influencia del taoísmo, ¿no? En el Zen, ¿no? Me ha interesado sobre todo mucho por lo que significa el sincretismo, cómo cambió el budismo, ¿no? Cómo vienen unas ideas de India y se integran completamente, ¿no? Se integran con otras ideas y surge, ¿no? Sale como producto de esa mezcla, ¿no? De esa mezcolanza de ideas, ¿no? De filosofías, el Zen, ¿no? En este caso el Chan, que posteriormente al evolucionar en Japón, bueno, pues en realidad el concepto es el mismo, pero sí que tiene unas connotaciones, el Zen japonés tiene unas connotaciones diferentes, ¿no? Y sí, me ha gustado mucho para entender esa evolución, ¿no? Y ese surgimiento. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes pueden pensar, ¿por qué es tan diferente el budismo, por ejemplo, tibetano, del budismo zen? De hecho, tú sabes que cuando los occidentales llegaron a Japón, no lo interpretaban como que tenía el mismo origen, que era el mismo budismo o el mismo origen, digamos, que el budismo que habían conocido anteriormente en los países de sudeste asiático. Pensaban que era otra cosa, pero sí la herencia viene de la misma herencia. Y a mí me atrae mucho cómo ha evolucionado en diferentes zonas el budismo, ¿no? Y creo que ahí está la riqueza en parte, ¿no? De que es una filosofía viva en el sentido de que tiene que dar, si no produce esa utilidad a las sociedades, si deja de servir a las sociedades, pues se convierte de alguna manera en algo muerto. Pues sí, lo que dices de la fusión de budismo y taoísmo fue una cosa tremenda. Creo que la cima del Zen, lo que entonces era el Chan, sucedió en la dinastía Tang. Los maestros Zen actuales, por ejemplo, japoneses, por ejemplo, en la práctica de los koan en la escuela Rinzai, pues hay que atravesar un montón de koans para que te hagan maestro, ¿no? Pero ¿en qué consisten estos koans? Son todo frases, son charlas, conversaciones que tenían estos antiguos maestros de la dinastía Tang. Entonces, ¿qué está pasando en la actualidad con esto, no?
Pues que esto es un poco artificioso, ¿no? Que quizá no existan esos maestros con esa gran profundidad que con una frase, con una palabra eran capaces de desmontar el ego del discípulo que tenían delante, ¿no? Y entonces hay que recurrir a esas conversaciones que ellas tenían y que ahora no existe esa originalidad, esa creatividad, esa profundidad, ¿no? O si existe es en muy pocos maestros actuales. Pero sin embargo, se mantiene, digamos, esa tradición, ¿no? En algún pasaje de tu blog, en algún post, he visto un poco hablar sobre eso, ¿no? Te he leído cosas hablando, algún post hablando sobre este tema, al perder esa originalidad, ¿no? De los koans, hay algo que se va como degradando, ¿no? En la transmisión del Dharma, ¿no? Si al final uno simplemente pasa una especie de pruebas donde los koan de alguna manera ya son conocidos, hay algo que se va perdiendo, ¿no? Y que es muy fácil, muy difícil recuperar, ¿no? Se supone que hay, cuando a alguien se le nombra maestro Zen, se supone que hay un importante grado de despertar. ¿Qué pasa con ese despertar después? Bueno, eso es otra cuestión. Pero que lo ha habido, yo creo que sí. Ahora, si es fugaz, lo que dure, pues eso ya es otra cuestión. Me gustó, por ejemplo, también la parte, ¿no? Del surgimiento del Mahayana, ¿no? De la historia de Nagarjuna, quizás un poco breve. Me hubiese gustado que se extendiera más, como lo hace, por ejemplo, Alan Watts en el capítulo del taoísmo, ¿no? Sobre el surgimiento del Mahayana pasa bastante por encima. Sí que es cierto, como digo, nombra algunos autores, mira por encima, se ven por encima algunas de sus ideas, pero al final, claro, el Mahayana es el origen de todo, en el sentido de todo, del Zen. La mezcolanza no fue con el budismo de Buda, fue con el budismo de Nagarjuna, por decirlo así, ¿no? Y de otros muchos, del Mahayana. Ahí quizás me hubiese gustado que hubiera más profundidad y probablemente también el libro también tampoco se adentra demasiado en el confucianismo, ¿no? Pero también en este sentido, quizás sí tiene sentido porque es como un elemento un poquito más externo, ¿no? Al, al budismo. Pero por lo demás, creo que es un libro fantástico, un libro muy, muy completo, que completamente recomendable para cualquier persona iniciada, ¿no? O que lleve ya bastante tiempo en el budismo zen. Sí, es un libro que para comenzar y empezar a saber dónde te estás metiendo, es un libro muy, muy informativo, ¿no? Hay otros libros que a mí me interesan más, los libros que más me interesan fundamentalmente son los más vivenciales, los libros que son vivenciales. Este libro no es vivencial, es un libro, pues bueno, pues eso, que está muy bien para enterarte de toda la historia del Zen, cómo surgió, qué influencias tiene, qué escuelas tiene, todo esto, ¿no? Está muy bien, de cultura japonesa, ¿no? Pero luego hay otros libros, pues eso, como por ejemplo el tercero del que vamos a hablar, que es El espejo vacío, que sí que es muy vivencial y sí que cumple esos requisitos que a mí me interesan tanto para que se me haga atractivo un libro, ¿no? Pues si quieres empezamos por este libro, El espejo vacío. Sí, El espejo vacío. Cuéntanos, en este caso yo no lo he leído, o sea que en este caso nos tendrás que contar. El espejo vacío tiene un cierto paralelismo con este que hemos estado hablando de los vagabundos del Dharma, porque como curiosidad tengo aquí anotado que Los vagabundos del Dharma el libro fue publicado en 1958. Es un libro, este libro de los vagabundos del Dharma, pues es el libro de cabecera de la corriente esta de lo que se vino a llamar los beatniks,
que posteriormente se convirtieron en hippies cuando el movimiento beatnik era mucho más minoritario, mucho más culto, mucho más profundo, ¿no? Más rebelde. El movimiento hippie, digamos que ya se masificó, entró de por medio de las drogas y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, digo eso porque precisamente El espejo vacío fue publicado, no fue publicado. Trata de un holandés que se llama Jan Willem van de Wetering, que en 1958, precisamente en el año que se publica Los vagabundos del Dharma, decidió ir a Japón porque, bueno, pues ha leído cosas de budismo, le interesa mucho el zen, y entonces se va a Japón para ingresar en un monasterio zen y vivir la experiencia del zen en Japón, ¿no? Entonces eso, el libro es muy vivencial, él va explicando con mucho sentido del humor, va narrando su estancia, las anécdotas que le van pasando, lo que va descubriendo. Bueno, es muy, muy atractivo, es muy auténtico, muy sincero, muy, muy divertido, muy fresco, ¿no? Ya es muy gracioso solo, por ejemplo, cómo elige, la forma en la que elige el monasterio donde ir a practicar zen, ¿no? Entonces le pregunta a un portero del hotel donde estaba alojado en qué monasterio zen se podría alojar, y entonces llama un taxi y le lleva a un monasterio zen, el que ha dicho el portero, ¿no? O sea, que es que el tío va sin puñetera idea de dónde se va a meter. Y es muy curioso porque en el libro, este libro en su día pues tuvo bastante éxito, ¿no? Pero él se niega a revelar qué monasterio fue, porque no quiere que la gente acuda allí en peregrinación y lo masifique ese monasterio, ¿no? Entonces, en el primer libro que escribió, que es este, El espejo vacío, él no dice qué monasterio es. Luego hay una segunda parte, que el segundo libro se titula Reflejos en la nada, que también es muy, muy, muy interesante el libro. En esta primera parte, él tiene un maestro japonés y tiene la gran suerte de que en ese monasterio en el que acude hay un discípulo avanzado que es norteamericano, con el que puede hablar en inglés. Y posteriormente el maestro zen japonés fallece y antes ha nombrado maestro zen a este discípulo americano. Y en el segundo libro, Reflejos en la nada, él marcha a Estados Unidos una temporada para practicar zen con ese maestro norteamericano que era su amigo antes en Japón, ¿no? Y aún hay un tercer libro que salió muchos años después, que dice que solo el título del libro ya dice lo que te vas a encontrar, ¿no? Se titula Experiencias de un estudiante zen de patitas en la calle. Es como se titula el tercer libro, ¿no? Pero bueno, el libro este del espejo vacío es un libro fascinante realmente. Yo lo he leído varias veces y siempre he disfrutado mucho. Sí. Y bueno, es un libro muy recomendable. Sin entrar en spoiler, ¿no? Cuéntanos un poquito así por encima la experiencia, ¿no? Al entrar al monasterio zen. Pues la experiencia es como... El argumento un poco. La experiencia es como... no sé, es así como muy torpe, ¿no? Es una entrada muy torpe. Él va siempre tropezando, rompiendo cosas, sufre mucho en las meditando porque le duelen las piernas. Bueno, es una cosa así muy, muy tremenda, ¿no? No sé, ya no me acuerdo. Es que lo leí hace tiempo, así con anécdotas en concreto. No sabría ya qué contarte del libro. Un libro que atrae, ¿no? Positivo, ¿no? Sobre esa experiencia, donde entretenido y que supongo que anima a otros de alguna manera a repetir esa experiencia, ¿no? A ese viaje a Japón, a conocer ese mundo, ¿no? Ese universo zen. Positivo, no sé. Él es también muy crítico y no quiero decir cómo termina el libro. Pero el libro sí que es muy atractivo, muy atractivo. La manera en que él describe todas estas cosas y cómo él lleva el budismo a la práctica. A mí me interesa, sobre todo me interesa del Zen algo que encontré también en este libro, que es la cuestión práctica, ¿no? Lo importante para mí no es no son los sutras, no son las prácticas, los rituales, lo importante es la práctica, el budismo como camino de liberación, como práctica de despertar, ¿no? Como una práctica de despertar. Y para mí eso es lo esencial y lo que él también va buscando, ¿no?
en su estancia en Japón. Es curioso que seguramente coincidiría, pero en otro monasterio, con Gary Snyder, ¿no? Porque él también se había marchado 9 años, estarían en diferente monasterio. Eh, estos Vignis, él también era un Vigni, ¿no? Era gente muy adelantada a su tiempo. Hay que tener en cuenta que, en cuanto a adelantados, el primero que entró a meditar, que yo sepa, la primera persona que entró a meditar en un monasterio zen japonés fue un jesuita que es el padre Enomiya Lasal. No sé si lo has oído hablar de él. No, no, no me suena. Bueno, pues Enomiya Lasal tiene un gran papel en la transmisión del Zen a Europa, ¿no? Enomiya Lasal, él era jesuita y estaba en Japón en los años 40, y concretamente en el año 43 él hace su primer sessing, su primer retiro intensivo en un monasterio zen. Que yo sepa, no había ningún occidental que lo hubiera hecho antes, nunca, ¿no? Nomiya Lasal también es un personaje muy fascinante. Él estaba en Hiroshima cuando explotó la bomba atómica, sobrevivió de milagro, tuvo secuelas durante toda su vida, pero aún así vivió 90 y tantos años. Y bueno, también tiene mucha influencia porque yo el Zen, en la escuela en la que he practicado Zen y practico, pues viene de él, porque Ana María Sluter le transmitió el Zen en Omiya Lasal. Y en Omiya Lasal lo dio a conocer a muchísima gente. Fue el primero que empezó a dar retiros en Alemania y posteriormente por muchos sitios de Europa, ¿no? Y su maestro japonés, Yamada Rossi, nombró un montón de maestros occidentales, ¿no? Entonces, pero bueno, desde el año 43 a estos Vignis, que fueron en los años 50, pues bueno, ahí hubo un salto, ¿no? Como gente joven con inquietudes descubre todo esto, ¿no? Muy interesante todo. Los pioneros, por eso estamos aquí hablando nosotros, ¿no? Si no hubiese sido por ellos, de alguna manera, pues difícilmente se hubiese extendido tanto, ¿no? El budismo en general, ¿no? En general, las diferentes ramas y escuelas budistas, ¿no? José Luis, pues de verdad un placer hablar contigo. Eh, pues eso, de tus lecturas, tu conocimiento, siempre es un placer escucharte. Esperemos que podamos repetir esta experiencia, ¿vale? Mi canal, por supuesto, abierto para lo que quieras. Y bueno, pues ya te digo, un placer escucharte. Bueno, muchas gracias a ti también y me alegro también de haberte conocido. Y bueno, oye, seguiremos manteniendo esta comunicación y a ver qué va saliendo. Venga, muchas gracias a ti. Claro que sí, Un abrazo. claro que sí. Un abrazo. Adiós. Adiós.